está haciendo, lo bien que está haciendo, lo mal. Yo creo que es una dimensión importante y, consecuentemente, cuando pensemos, si uno dice, bueno, ¿qué factor cuál de los factores ha drenado, ha limitado más las posibilidades de progreso de la reforma judicial en cualquiera de estos países? En parte ha sido un mal diseño en lo que tiene que ver con los órganos responsables del poder judicial en los países, ¿no? El otro tiene que ver con que todavía no tenemos un buen sistema para alinear, para hacer que los jueces y los otros operadores se animen o sean colaboradores de la reforma. En realidad este es un problema importante en cualquier cambio, la sanidad, en la educación, la vivienda, cualquier cambio que tengamos, que pensemos, debemos preguntarnos en qué medida o cómo va a encajar este cambio cualquiera de los operadores, todos estos operadores que estamos comentando. Así como no podemos hacer una reforma de la defensa nacional contra los militares, para entendernos, por lo menos no sistemáticamente contra todos ellos, aun cuando la reforma sea muy sensata, tampoco se puede hacer una reforma judicial contra la opinión de todos los jueces o de la abrumadora mayoría. Y en todo caso hay procesos de cambio que hay que tratar de plasmar. Yo diría que este tema de alinear, de conseguir que los operadores colaboren y se imbriquen, o sea, se alineen de alguna forma con los intereses de la reforma, es una dimensión fundamental. Y para acabar, diría que otro elemento fundamental, además del diseño del Poder Judicial y de conseguir establecer un mecanismo de incentivos que asegure que estos operadores colaboran con el proceso de cambio, diría que hay un elemento fundamental en todo caso, que es un elemento de transparencia en los procesos de reforma y transparencia en cuanto al funcionamiento de la justicia. Fíjense ustedes, muchos de los problemas de corrupción se resolverían, muchos, no digo que todos, pero muchos, si tuviéramos un sistema o si pusiéramos en funcionamiento un sistema que incorporase transparencia en el funcionamiento de la justicia y en la rendición de cuentas de la justicia. De manera que incorporar esta dimensión de qué hacen los jueces, cuánto hacen, qué hace la Procuraduría o qué hace la Fiscalía, el Ministerio Público, qué hace la Defensa, dar cuenta a la sociedad periódicamente es una forma, por un lado, de estimularles a ellos mismos para que mejoren y además también de evitar que haya zonas opacas, zonas oscuras por las cuales suele filtrarse con frecuencia la mala justicia, aquella justamente contra la que estamos, peleando y que sufrimos en las sociedades, en nuestras sociedades. Yo diría que dejaría aquí esta exposición demasiado lenta y demasiado larga seguramente. Dejaría, si les parece a ustedes, ahora tiempo para escuchar y tomar nota de las preguntas y comentarios que a ustedes les parezca, pero en fin, me pongo a su disposición para que sigamos a la parte en la que ustedes hablen, si les parece, y yo les escuche con mucho interés. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Santos Pastor su valiosa intervención en esta conferencia, Reflexiones sobre la Reforma de Justicia. Abrimos el uso de la voz a nuestro auditorio para preguntas, dudas, comentarios que se tengan respecto de una temática tan importante. Sí, buenos días, doctor. Más que nada mi pregunta, yo pienso que algo que resolvería los tiempos en un proceso, en un procedimiento, sería la mediación. Mi pregunta es, ¿qué tan adelantados están ustedes, España, en cuanto a mediación? Yo estoy haciendo una investigación y pues he visto que aquí en México apenas se está dando a conocer, todavía estamos en pañales, como quien dice, ¿no? Entonces quiero saber ustedes qué tan avanzados están en este sentido. Gracias. Muy bien. No sé si podría hacerles una pregunta. No sé si lo que ven, nos ven en pantalla o ven una transparencia. ¿Nos ven a nosotros en pantalla, perdón? Vale, porque no conseguimos quitarnos de en medio una transparencia. La otra cuestión de orden es, si les parece a ustedes, o respondo uno a uno, o si les parece a ustedes que tome nota de todas las intervenciones y trate de responder, como les parezca a usted mejor. De momento, si les parece, voy a responder a la persona que ha hecho la pregunta
y luego, si les parece, quizá les escucho, en lugar de responder, para no hacer esto demasiado monótono por mi parte. Bueno, yo diría que en materia de... Si me comentan, doctor, los técnicos que no es necesario tomar nota, que se está grabando aquí la conferencia, ¿no? Sí. Yo creo que vamos a hacer una ronda de preguntas. Usted, si quiere, toma nota de ellas y ya se contestan en batería al final. Si le parece, voy a hacer también, cedo el uso de la voz a otro de nuestros asistentes que tiene otra pregunta. Sí, muchas gracias. Pues antes que nada agradecerle, doctor, porque está conectando dos mundos jurídicos, ¿verdad?, a través de esta conferencia. Mi pregunta va en el sentido de señalar concretamente, a 11 años de que tenemos celebrado un convenio sobre ejecución de sentencias extranjeras con su país, pues materialmente parece que la ejecución es un punto angular en las sentencias, en homologación, en resoluciones executurables, y observamos que no ha funcionado como eran las intenciones de nuestro gobierno. ¿Qué opinión le merece en relación con ese convenio que de alguna forma vendría a facilitar la ejecución de esas resoluciones de ambos países? Muchas gracias. No conseguimos escuchar, no oímos. Ah, ok. ¿Se escucha? Ok. Sí, ahora sí. Bueno, pues de un punto del que abordó era sobre la disfunción de los tribunales y de los juzgados, cómo afectaban a la economía. Mi pregunta es, o sea, ¿cuál sería el efecto a esa disfunción directo? Si la inestabilidad que trae a los inversionistas o qué tipo de situaciones, ¿no? Y pues, ¿cuál sería el factor más sobresaliente en la disfunción? Como aquí en el caso de Sonora, pues para mí una problemática que tenemos es los despachos divinos y que está relacionado con el tráfico de influencias, la corrupción, ¿no?, que es una cuestión muy importante que habría que investigarse y hablar de eso. Le damos el uso de la voz, doctor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, lamentablemente no tengo ningún rubor en decir que de la mayoría de estos temas no sé nada, o sea que espero no frustrar todas sus expectativas, pero algo puedo compartir. En materia de mediación, la experiencia que tenemos en España es relativamente reciente y está más focalizada en dos ámbitos. Uno, en lo que tiene que ver en lo que tiene que ver con conflictos o litigios referidos a familia y a menores, fundamentalmente a temas de separaciones y divorcios, a violencia, a lo que llamamos entre violencia doméstica o violencia de género o violencia de sexo, cualquiera de las. En estos ámbitos hay unos desarrollos relativamente recientes y relativamente positivos. En esta dimensión de la mediación, como no se le oculta a usted, a la persona que ha suscitado este tema, y a todos nosotros, hace falta, entre otras cosas, buenos mediadores, personas capacitadas para llevar a cabo la mediación. No siempre contamos con buenos mediadores. Con frecuencia, y esto espero que no lo encajen los estudiantes de Derecho como una mala referencia, con frecuencia los estudiantes de Derecho o los licenciados en Derecho no son las personas más aptas para llevar a cabo la mediación, y habría que apelar a otros profesionales que están más capacitados que los licenciados, que las personas del mundo del derecho, ¿no? Yo diría que en síntesis hay una experiencia positiva, relativamente reciente, en lo que tiene que ver con conflictos en las relaciones familiares, concernientes a separaciones y divorcios, sobre todo cuando en medio están involucrados menores, en los que se han incorporado figuras de mediadores,
También en materia de, como decía, de violencia, ahí no es tanto, bueno, mediación es en última instancia, porque la violencia de género o de sexo o violencia doméstica es susceptible de muy poco margen de mediación, pero en algún caso ha habido alguna experiencia. El otro orden jurisdiccional en el que hay una experiencia muy positiva es en la jurisdicción social, la jurisdicción laboral, donde hay una experiencia extensa en el tiempo y razonablemente provechosa, donde se producen, para darles una idea, aproximadamente una tercera parte de los conflictos laborales se resuelven en esta vía prejudicial, o sea, antes de llegar a los órganos judiciales laborales, ¿no? O sea que la mediación en el ámbito laboral funciona razonablemente bien, ¿no? No sé si dentro de la expresión mediación incorporaba usted, la persona que ha suscitado esta cuestión, las otras vías del arbitraje o de la conciliación. En México no sé cuán popular es, desde luego en España hay relativa popularidad en esto que tiene que ver con los arbitrajes. No les oculto que parte de esta popularidad tiene que ver con la labor predicadora, y no sé si de otro tipo, de los abogados especializados en arbitraje, pero en la práctica el arbitraje está muy focalizado. Si extendía usted mediación, arbitraje también, y a formas en general de composición, yo diría que el arbitraje formal tiene lugar en un segmento muy reducido de conflictos, fundamentalmente en ámbitos de conflictos entre compañías o en conflictos internacionales, ¿no? Y en el ámbito donde hay una cierta composición entre arbitraje y mediación, donde también hay una experiencia positiva y algo dilatada en el tiempo, es en lo que tiene que ver con conflictos que afectan a los consumidores, las relaciones entre consumidores y fabricantes, ¿no? Por lo tanto, en esa dirección ha habido experiencias positivas. Yo, sin embargo, debo anticipar que mi preferencia, sin perjuicio del valor que tiene estas vías que estamos comentando, la mediación, el arbitraje, la conciliación, yo diría que hay que tratar de actuar sobre lo que es la composición, el arreglo entre los propios afectados y sus abogados, que entren en acuerdos incluso previamente a lo que sería la mediación, la acción de un mediador, un árbitro o un amigable componedor. Yo diría que hay que tratar de ver cómo podemos acercar las posiciones, crear incentivos y estímulos para que los propios personas que sufren los conflictos y sus abogados estén más animosos a la hora de llegar a acuerdos. No les oculto, por ejemplo, en el derecho comparado, hay países donde el 90% de los conflictos, entre el 80 y el 90% de los conflictos civiles, ya sea no penales, son objeto de acuerdo, mientras que hay otros donde esos acuerdos se producen en solamente el 50% de los casos, ¿no? Bueno, si tenemos alguna forma de hacer que los países que tienen menores tasas de acuerdo, bien sea por mediadores, por árbitros o por la propia composición entre las partes, si pasan del 50 al 60% y eventualmente al 90% o al 80%, estaríamos muy contentos, ¿no? En cuanto a la siguiente pregunta, lamento, este es un caso flagrante de mi ignorancia. No, he oído que hay efectivamente problemas en materia de exequatur, de ejecución de decisiones, de sentencias de otros países en nuestro ordenamiento. Lamentablemente no lo sé. Lo que puedo hacer es, si la persona que ha suscitado esta pregunta o comentario tiene interés en que lo veamos, en que yo, en la medida de lo posible, le ponga en contacto con alguien que sea experto en esta materia, con mucho gusto le pondría en comunicación. Sí sé que es un ámbito problemático. Sí he oído, pero no sé cuán veraz es, algunos magistrados de la Corte Suprema Española que efectivamente me han dicho que se habían producido algunos cambios recientes, pero no sé cuáles son. O sea que, por lo tanto, reconozco que hay un ámbito problemático en lo que tiene que ver con esa faceta de la ejecución, lo que concierne a ejecución de sentencias o decisiones de órganos judiciales internacionales, pero no sé más, sinceramente, ¿no? Así que con mucho gusto le pondré en contacto, si desea, si no tiene ya contactos directos mucho más valiosos, con las personas que saben de este tema en la propia Corte Suprema Española o con quien prefiera, ¿no? En la última pregunta o comentario que se ha hecho, en la relación entre justicia y economía, los empresarios, en las encuestas que recogen estos organismos internacionales y que tratan de ponerle índices o indicadores, efectivamente, como bien ha dicho usted, la queja fundamental, allí donde la queja es esa, es la corrupción. Pero el problema de corrupción no es un problema tan grave, o mejor dicho, es un problema muy grave en unos países, grave en otros, mediano y y apenas grave en otros. O sea que el problema de la corrupción en algunos países es ciertamente el factor fundamental que inhibe. Corrupción me refiero específicamente a corrupción en el ámbito de la justicia, que además generalmente cuando hay corrupción en la justicia es porque hay corrupción en otros ámbitos de la sociedad, no solamente en la justicia, ¿no?
Y efectivamente una de las razones por las que la inversión se inhibe y la producción no se expande, la contratación no tiene lugar en la escala que debiera, tiene que ver con la corrupción, con la imprevisibilidad, con la inseguridad jurídica, con lo costoso y lo lento. Diría que esos son los grandes 4 argumentos que los empresarios aducen como causas que les inhibe o que les lleva a invertir menos o, alternativamente, ojo, porque a veces no tenemos menos inversión, sino lo que tenemos es una inversión que impone lo que se llama técnicamente una prima de riesgo mayor. Para entenderlo, supongamos que en Sonora tenemos un sistema jurídico que está libre o que es mucho mejor en términos de corrupción, de inseguridad jurídica, de duración o de coste que España, ¿no? El mismo empresario, sea mexicano o sea de Katmandú, donde quiera, que se plantee invertir en Sonora o en la Comunidad de Madrid, para entendernos, si en Madrid tuviéramos ese diferencial de riesgo, diría, bueno, yo invertiré en Madrid siempre y cuando el rendimiento que me dé en Madrid, las inversiones, sea muy superior, por ejemplo, un 25 mayor del que me daría en Sonora, donde tengo estabilidad jurídica en los términos que he comentado. O sea que a veces el problema lo tenemos no tanto porque haya menos inversión, sino que exige una prima de riesgo, por lo tanto, un coste mucho mayor a la inversión que tiene lugar en un país. Entonces, pero diría que en síntesis su comentario es muy veraz, de acuerdo con las expresiones en las encuestas a empresarios, aducen que efectivamente las razones por las que no invierten o no contratan o no expanden su producción tienen que ver, como dice, con la corrupción, con la inseguridad jurídica, con lo costoso del sistema y con la duración de los procedimientos. No sé si he respondido, pero ya sé que a una de las preguntas no he respondido, pero mi ignorancia, como ven, es bastante mayor de la que probablemente sospecharan, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Doctor, usted habló de independencia del Poder Judicial, de autonomía. Normalmente sabemos nosotros cuál es el camino de cómo llegan los juzgadores, o sea, cómo obtienen el nombramiento. Algo muy similar a lo que pasa en el mundo artístico. No llegan los mejores, sino que los que tienen mejores padrinos. ¿Cómo está la división de poderes en España? O sea, ¿qué calificación le daría usted? Porque pone como punto número 1 en la problemática del Poder Judicial, pues lo que es la independencia. ¿Qué tan independiente es el Poder Judicial? ¿Qué influencia tiene el Poder Ejecutivo en el nombramiento de los responsables de las decisiones judiciales en España? ¿Hay alguna otra pregunta o respondo? Responda a la pregunta, sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, el hecho de que en la relación de problemas o de dimensiones de la justicia haya puesto la independencia como primera, no es tanto porque crea que en España sea el primer problema o el problema principal, cuanto que en los estudios comparados de reforma judicial en distintos lugares del mundo hemos visto que ese problema es un problema central. Y porque cuando no tenemos un sistema judicial donde los jueces sean independientes, pues ya lo demás prácticamente carece de sentido. O sea, tenemos un problema previo que diría que aun cuando tengamos un sistema muy eficiente en la oferta, que sea con muchas computadoras, con muy buena organización, pues mire usted, si los jueces no son independientes, pues como decimos en mi tierra, apaga y vámonos. Le hace algún país de la zona de los Andes, no diré porque estas cosas siempre hay que ser extremadamente delicado, pero en fin, ustedes pueden poner nombre y apellido, hasta no hace mucho, tenía un sistema bastante eficiente en lo que tiene que ver con la existencia de organizaciones bastante razonables, con computadoras, ya digo, bastante avanzadas, con sistemas informáticos, bueno, no malos, con un sistema de división del trabajo bastante apropiado, pero donde, como decía, bueno, de los jueces, el 90% de los jueces, como me decía un magistrado de la Corte, decía, es que cuando cambia el gobierno, al 90% de los jueces los corren, que es una expresión que espero no signifique nada malo en México, pero en fin, léase, los cambian, ¿no? Bueno, este por tanto es un problema que yo diría que identificaba ese como un problema, me refería en términos internacionales. Ahora, en España, ¿cómo está este problema? A mi entender, es decir, y no es una cuestión subjetiva, porque hay forma de acotar si el problema de independencia es un problema grave o no es grave. Yo diría que, en síntesis, yo diría que el problema de independencia de los jueces en España no es un problema importante. Otra cosa es que en el debate político los jueces
y los distintos partidos aducen con alguna frecuencia que hay un problema de independencia, o mejor dicho, más que problema de independencia, que cada 2 por 3, cada vez que se hace una reforma, a quien no le gusta esa reforma, lo primero que va a decir es esto va a atentar a la independencia de los jueces, ¿no? Por ejemplo, cuando se modificó hace ya bastantes años el sistema de acceso a la contratación de medios materiales, pues para cosas elementales como puede ser el papel o como puede ser la contratación de alquileres, y se extrajo del sistema judicial para llevarse a cabo por unos gerentes, por unos administradores. Bueno, algunos que no vieron eso con simpatía, eran minoría, pero ya se pueden imaginar ustedes que adujeron que esto atentaba contra la independencia de la judicatura o de los jueces. Bueno, yo creo que en esto hay que tratar de verificar si lo que se dice es veraz o no. La manera de acotar este problema es identificar de entrada, los jueces son independientes si de entrada hay algunos mecanismos que aseguren que hay objetividad, que se plasma o que se materializa el acceso a la judicatura, a la profesión de juez, con arreglo a principios de igualdad, de mérito y capacidad. ¿Vale? Es una cuestión de manera que si acceden a la posición de juez, como decía usted, el amigo o el padrino, y no hay un procedimiento objetivo, léase de concurso o de examen, donde se pondere el conocimiento y las habilidades que hay que tener para juzgar, pues ya sabemos que la probabilidad de que esos jueces obedezcan de alguna forma a lo que les diga su padrino es mayor cuando el padrino tiene un peso importante en la decisión, en el nombramiento, que cuando el sujeto accede a la posición de juez a través de un procedimiento objetivo, preestablecido, con arreglo a criterios, como acabo de comentar, de igualdad y de mérito y capacidad, ¿no? Por lo tanto, la primera cuestión tiene que ver, es decir, en España, respondiendo a esta cuestión, en la forma en que se accede a la judicatura, de hecho es un tema en el que estamos trabajando el doctor Jesús Robledo y yo, ahora mismo es en ver si podríamos establecer un sistema que mejore lo que hay ahora mismo, como una propuesta, que es un trabajo en el que estamos colaborando una red de centros de investigación en materia de justicia en Europa y que espero que, si a ustedes les interesa, podamos trabajar juntos, ¿no? Pero un aspecto que nos preguntamos es, bueno, en España, para anticipar, decimos, hay un sistema de acceso a la judicatura que es a través de lo que llamamos una oposición, un examen, hay un conjunto de temas, de 300 de derecho civil, 200 en derecho procesal, bueno, un conjunto de temas, y la forma de acceder, ahora mismo están prácticamente el 90% de los jueces, más del 90% de los jueces que hay ahora mismo en España, han accedido a través de esa forma, ¿no? Se han aprendido un temario, han acabado una carrera de derecho durante 5 años, se han preparado lo llamamos unas oposiciones, estos exámenes, y en una media entre 4 y 5 años han aprobado, una media quiere decir que algunos más y otros menos, pero en 4 o 5 años han aprobado esa oposición, ese examen, ¿no? A partir de ahí hacen 2 años en una escuela judicial, donde una parte tienen formación adicional, lo que sería el ejercicio de la práctica de casos, etcétera, y luego otro año están como jueces adjuntos con otro juez. Con otro juez, imagínense que el doctor Robledo fuera juez, y yo soy un juez adjunto que ha acabado ese examen, al cabo de 2 años, al cabo del primer año de la escuela judicial, trabajo con él durante un periodo. Bueno, de manera que el acceso a la profesión de juez no es una cuestión que dependa de ningún padrino, ¿vale? Sino que depende de la capacidad de estas personas y un procedimiento, como digo, objetivo, etcétera. Y hay un segmento, menos del 10%, que acceden a través de lo que llamamos tercer y cuarto turno, pero en fin, para obviar, son un subgrupo de magistrados más que jueces. En España diferenciamos entre jueces y magistrados, que acceden a magistrados que son personas que tienen una experiencia profesional como mínimo de 15 años, de 10 años, ¿no? De 10 años, ¿no? Entonces, con 10 años de experiencia y una entrevista, un conjunto de pruebas, si esa persona supera esas pruebas, que no son tanto memorísticas cuanto de habilidades, más un periodo en la escuela judicial, esa persona accede a la posición no de juez sino de magistrado. Este segmento es donde hemos tenido alguna tensión, en el sentido que en algún caso, aun cuando en conjunto este segmento de magistrados que acceden, profesionales, como digo, profesores universitarios, abogados, incluso fiscales, bueno, lo que sería secretarios judiciales o administradores de corte, bueno, una serie de personas que después de tener 10 años de experiencia profesional aprobada y una cierta prueba, relativamente entrevistas, etcétera, y currículum vitae y evaluación de méritos, pues este es un segmento. Bueno, por lo tanto diría que el acceso a la carrera judicial es un procedimiento objetivo en su conjunto, incluso en este sistema llamado de cuarto turno, y por tanto los jueces no obedecen su nombramiento a un padrino, sino a que han superado esas pruebas. Y luego lo otro tiene que ver, para definir si la independencia de la justicia en España es un problema o no, tiene que ver, o cómo podemos calibrarlo,
tiene que ver con cuál es el estatuto de los jueces. Léase si los jueces son inviolables, son inamovibles en los principios, tal como estos términos significan en derecho, para que si los jueces pueden ser violables o pueden ser movibles, pues sabemos que, en el caso español, los jueces son inamovibles e inviolables y, por tanto, y además son puestos permanentes hasta la edad de jubilación. Es cierto que hay algunos subconjuntos que tienen que ver básicamente, exclusivamente con con el Tribunal Constitucional, que es una corte específica, donde los nombramientos, efectivamente, hay un componente donde el Parlamento elige, hay un sistema en el que hay distintos mecanismos, pero el Parlamento elige un número de magistrados de la Corte Constitucional por un periodo máximo de 12 años, ¿vale? El Tribunal Constitucional, que es un órgano, no es la Corte Suprema, sino que es un órgano específicamente dedicado a estos temas. Ahí, y en ese ámbito, en el Tribunal Constitucional, y sobre todo en la Sala Segunda de la Corte Suprema, en lo que tiene que ver con la jurisdicción penal, es donde ha habido algún que otro problema a la hora de saber si las personas que se nombraban eran las más capaces. ¿Por qué? Porque para llegar a esos escalones de la Corte Suprema, ahí efectivamente quien los nombra es el Consejo General del Poder Judicial. Y como quiera que el Consejo General del Poder Judicial de alguna forma reproduce la estructura política que hay en el país, pues efectivamente a veces las personas que llegan, yo diría que en general, por la opinión que tienen unos y otros, en general son todas personas capaces, y la lectura que hay es que, aun cuando hubiera alguna relación de proximidad a un partido o a una afinidad ideológica, la independencia funcional, lo que tiene que ver luego con el ejercicio profesional, es en su conjunto, diría, bastante buena, ¿no? En lo que tiene que ver incluso con la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, que son las dos únicas instancias donde se puede plantear esta posible interferencia, como digo, de los poderes públicos, no tanto, como digo, a través del Parlamento directamente, que solamente afectaría a la Corte Constitucional, al Tribunal Constitucional, cuanto a través del mecanismo indirecto de este Consejo General del Poder Judicial, que es quien propone y de hecho dispone prácticamente quiénes son los magistrados de la Corte Suprema. En síntesis, yo diría que no tanto porque lo diga yo o lo deje de decir, sino si uno examina cuáles son los mecanismos de nombramiento y los mecanismos que definen el estatuto de los jueces y magistrados, en su conjunto diría que son mecanismos objetivos y que el estatuto de los jueces es un estatuto que garantiza cierta solidez a la inmensa mayoría de los jueces y que en los ámbitos concretos donde se podría plantear esta posible crítica, como es obvio, dependiendo si le gusta a uno el juez que ha nombrado, pero en fin, esto ayer tuvimos o anteayer, no sé en Sonora, pero en fin, en Estados Unidos, en el nombramiento de la Corte Suprema, pues los nombra el Partido Conservador, el Republicano, y otro día nombra. Lo que interesa es si luego, una vez que está en la Corte Suprema, son independientes funcionalmente, ¿no? No sé si con esto he respondido un poco a su inquietud. Bien, agradecemos en esta mañana, en esta tarde en Madrid, la presencia del doctor Santos Pastor Prieto, acompañándonos en los festejos de nuestro 52 aniversario, esperando el poder volver a tenerlo muy pronto entre nosotros, haciendo de nueva cuenta empleo de estas tecnologías. Desde Hermosillo, desde el noroeste de México, les enviamos un caluroso y afectuoso saludo al doctor y a toda la comunidad de docentes. Hasta luego. No, una pequeña, muchísimas gracias, como les decía, estoy bastante emocionado, me pasa como a los actores primerizos, muchísimas felicidad y muchísima enhorabuena por su 52 aniversario, anda que no es, esto es una escuela de prestigio, enhorabuena y felicidades, y mucha suerte, hasta pronto. Gracias.